Entre las novedades presentadas en esta edición 2021 tenemos el gestor de la aplicación que simplifica de modo notable el trabajo y la operatividad del mismo. En primer lugar, desde la pestaña de enlaces web, hemos puesto accesos directos a la web de Urbicad, al curso de formación que ahora, y tal como vamos a ver haciendo clic, está incluido en la aplicación, es decir, que desde el propio gestor damos paso, en este caso, a todos los temas que forman parte del curso de formación con un índice tal como estamos viendo y el manual en PDF del propio curso y del propio programa. Así pues, del mismo modo que accedemos al curso de formación, podemos acceder a webinars, actualizaciones, asistencia técnica, etc. Es decir, haciendo, por ejemplo, clic en webinars, lo que vamos a hacer es acceder directamente al enlace. Y desde aquí, por un lado, acceder a la programación, pero también, si queremos ir directamente a los webinars grabados de emergencias y autoprotección, podremos ir, tal como estamos viendo, a ver directamente lo que serían los diferentes vídeos subidos para, en este caso, cursos o seminarios realizados acerca del software. Lo mismo pasará con el resto de botones como asistencia técnica, que tal como vamos a ver, nos va a dar paso directo a la asistencia técnica. Contacte con nosotros y de un modo cómodo podremos perfectamente buscar, si tenemos preguntas frecuentes, pues aquella pregunta, aquella duda, aquel problema que nos haya surgido, o escribir y dirigir un mail o contactar directamente por chat con Urbicad para resolver el problema. Igualmente, desde buscar podemos acceder a encontrar la solución rápida a nuestro problema. Esto en cuanto a las novedades del gestor de la aplicación. Pero igualmente vamos a ver ahora qué otras novedades, por ejemplo, se han incorporado en los planes de autoprotección de actividades y eventos. Ya dentro del plan de autoprotección para actividades y eventos temporales en vía pública o al aire libre, tenemos las siguientes novedades incorporadas. En el capítulo 1, identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad, se han añadido determinados ítems que complementan a los ya existentes hasta el momento, como por ejemplo definir la entidad institucional que autoriza o, en el caso de que vaya a convocar, convoca, o en el caso que vaya a organizar, organiza. Datos de contacto en caso de emergencia, ¿de acuerdo? O también está, por ejemplo, el director técnico de la actividad o el coordinador de seguridad. En cualquier caso, solo hacemos que ampliar dentro de este capítulo la definición de responsables que ya existía anteriormente. Si nos vamos al capítulo 2, este capítulo sí que se han incorporado bastantes novedades. En primer lugar, dentro del apartado de planificación del medio físico y de las actividades, hablamos del perímetro y zona, restricciones de tráfico, qué hacemos con el transporte público y los aparcamientos para la actividad, es decir, qué va a pasar con el transporte público, qué va a pasar, por ejemplo, con el aparcamiento público, aparcamiento reservado a minusválidos, aparcamiento para equipos de intervención y otros dispositivos de la organización, zonas de seguridad, equipamiento de protección contra incendios, energía eléctrica, residuos, por ejemplo, qué va a pasar y qué pensamos hacer con la gestión de los residuos que se generen en el evento, etc. Hablaremos también de las estructuras temporales, es decir, por un lado, tribunas, escenarios, gradas, y por otro lado, carpas, puentes, arcos de meta, etc. Mobiliario, si hay que llevar mesas, sillas, papeleras, hay tornos de acceso, vallas, etc.
accesos previstos, señalización del evento, salidas de emergencia, señalización de evacuación, incluso, y tal como os vamos a ver, pues la señalización COVID, es decir, qué tipo de señalización vamos a incorporar a la actividad relacionadas con el COVID-19. Igualmente se ha incorporado el seguro de responsabilidad civil y lo que sería unos complementos como causas para la suspensión de las actividades programadas y acciones previas a las actividades programadas. Dentro del apartado de ocupación ponemos cómo se realiza el cálculo en campos deportivos o recintos, y en el apartado de descripción del entorno urbano, industrial, etcétera, vamos a poner las coordenadas geográficas del aparcamiento, por ejemplo, que tengamos de helicópteros para evacuar a presuntos accidentados si los hubiese. Dentro del capítulo 3, tal como vamos a ver, pues hemos puesto, por un lado, la parte correspondiente a pandemias que se ha incorporado, ¿de acuerdo? Tal como estamos viendo, ya se considera, en este caso, pues el SARS-CoV, que es correspondiente al COVID-19, así como otros tipos de pandemias que pudieran darse. Lo mismo en una metodología que en otra. También hemos modificado, como consecuencia de las últimas novedades en el Código Técnico de la Edificación, en el documento básico Seguridad contra Incendio, ya que ha cambiado, entonces nosotros en características de evacuación también hemos modificado la señalización de emergencia, las características de esta señalización, etc. Si nos vamos al capítulo cuarto, en el capítulo cuarto hablamos, dentro de inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección, vamos a hablar de dispositivos de vigilancia y personal encargado de vigilancia. Y un aspecto importante del voluntariado, es decir, colaboración del voluntariado en la organización del evento, gestión de la colaboración del voluntariado, derechos y deberes de las personas voluntarias y garantías de las personas voluntarias que vayan a participar en el evento. También hablaremos del servicio de seguridad privada y aspecto muy importante de las medidas que vamos a adoptar frente al COVID-19 para el evento en cuestión. Entre estas medidas están las de protección básicas, medidas a adoptar en exclusiva para este evento, protocolo e instrucciones a seguir por todos, medidas de carácter organizativo, de protección del personal y de trabajadores que vayan a trabajar en la organización o en el voluntariado especialmente sensibles. Ya vamos al capítulo 5. Dentro del capítulo 5, tal como estamos viendo, no se ha incorporado nada, y en el capítulo 6 algunos apartados, como por ejemplo dentro del procedimientos de actuación ante emergencia, cuáles van a ser las actuaciones en la actividad o en el evento frente al COVID-19, es decir, qué protocolos de actuaciones tenemos y qué medidas vamos a adoptar. Si nos vamos al capítulo 7, en el capítulo 7 tampoco se han incorporado novedades. En el capítulo 8, que es la implantación del plan de autoprotección, igualmente no se han incorporado, y en el capítulo 9 tampoco se han incorporado. Sí que hemos añadido un apartado que es el correspondiente a referencias legales, que había sido demandado en múltiples ocasiones por los usuarios, ya que no había una referencia normativa en la que, digamos, se podía justificar el desarrollo del plan de autoprotección. Ahora lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. En este apartado, que está tal como estamos viendo excesivamente detallado, ya dejamos a criterio del usuario que mantenga la referencia a la normativa y que, si quiere, mantener igualmente lo que sería pues las derogaciones, modificaciones, correcciones, etcétera, que las mantenga. En este caso quedaría el ítem tal como lo hemos hecho, pero si uno quisiera simplificar esta referencia, simplemente sería perder apenas unos segundos borrando estas referencias normativas de derogaciones, modificaciones, etcétera, para dejarlo igualmente referenciado, pero de un modo que podríamos decir es más simplificado, tal como estamos viendo. Esto ya sería a criterio de los organizadores o a criterio de las exigencias que nos imponga digamos, el ayuntamiento a la hora de solicitar los permisos y autorizaciones para realizar el evento. Así que esto sería un modo también de trabajar. Bien,
Y ya si nos vamos dentro ya de los anexos, los dejamos como están, excepto que hemos modificado y ampliado bastante el anexo de planos. Antes simplemente hacíamos una referencia a planos y ahora detallamos cuáles serían normalmente los planos mínimos que se necesitarían para una buena organización de la prevención, de la autoprotección en el desarrollo de las actividades u eventos planificados, es decir, localización del evento, zonas del evento, tramos del evento o recorridos del evento, ubicación de la señalización de los actos, señalización de seguridad, de emergencia, seguridad de evacuación, señalización de COVID-19, etcétera, y dentro del apartado de evacuación, pues los planos que hay de recorridos por sectores, por tramos, por zonas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, consideramos que se ha implementado aspectos que han sido demandados por los usuarios para complementar lo que inicialmente era en sí ya el desarrollo del plan de autoprotección para una actividad o un evento. Dentro del apartado de CAD es importante que sepamos que ya está operativo para las plataformas de AutoCAD 2021. Igualmente, además de la AutoCAD 2021 profesional, está operativo para AutoCAD 2021 LT. Y una de las novedades que hemos ya incorporado es la posibilidad de disponer de esta misma aplicación de CAD operativa para otras plataformas CAD, como BricsCAD, 4MCAD, ZWCAD y GestarCAD. Así pues, tenemos diferentes posibilidades para adaptar la aplicación a alguna de estas plataformas CAD, teniendo en cuenta siempre que no son compatibles entre sí. Es decir, el usuario debe de la aplicación CAD para su plataforma CAD. Es decir, hemos de pensar que si se adquiere el software o se actualiza el software para AutoCAD, esto no será luego posteriormente operativo en BricsCAD o en ZWCAD, etc. Bueno, la principal novedad es dentro de planes de seguridad integral. Ya sabíamos antes que teníamos seguridad contra actos antisociales, seguridad a aplicar en actividades y eventos, seguridad a aplicar contra incendios, pero ahora igualmente tenemos la señalización COVID-19 para aplicar en nuestras actividades y eventos que vayamos a planificar. Esto permitirá implementar esta señalización en los planos. Es decir, y tal como estamos viendo aquí, por ejemplo, pues uso de mascarilla, ¿vale? Vamos a verlo, la resolución con la que se ve aquí, evidentemente, y ya lo sabemos si somos usuarios, es para acelerar que se muestre rápidamente en pantalla. Lógicamente, la calidad del símbolo insertado en los planos es muy superior a lo que estamos viendo aquí. Esto es simplemente una visión aproximada para carga rápida. Pues bien, podemos perfectamente utilizar cualquiera de esta simbología a las que ya disponía la aplicación, que era bastante completa, como ya conocemos.